Polémica generó la denuncia que realizó el diario El Mercurio por la existencia de presuntas irregularidades en la inscripción de las candidaturas independientes de Franco Parisi y de Tomás Jocelyn Holt. Para analizar este tema vamos a conversar con uno de los aludidos, el ex aspirante a la moneda independiente, por cierto, Tomás Jocelyn Holt. Tomás, buenas noches, muchas gracias por venir aquí a CNN Prime. Gracias por la invitación. Tomás, se ha cuestionado, el diario El Mercurio ha cuestionado, ha tomado las firmas que usted recolectó, 42.862 firmas que usted presentó empastadas el día 19 de agosto ante el CERVEL, que sin embargo dicen son bastante cuestionables porque 16.000 las llevó en un solo día y la mayoría las recolectó en 15 días, con diferencia en 8 meses, en 15 días distintos. ¿Cómo se produce esta recolección de firmas y cómo se lleva a la notaría esta cantidad de 17.426 firmas en un solo día? Un diario no tiene derecho a llegar y justamente suponer que hay una irregularidad solamente porque escribe un artículo y al mismo tiempo llegue y denuncia eventualmente un silogismo, una especie de operación lógica. No corresponde eso. Si no, vayan a ver cómo se firman escrituras públicas en todo Santiago, donde se comparten matrices por todo Santiago para llegar y justamente después, posteriormente, entregarla y declararla a una determinada fecha. Tomás, ¿y cómo se recolectaron sus firmas? Aquí esas firmas, primero que nada, son limpias, presenciales, personales y están auditadas debidamente contra 5 bases de datos antes de su entrega al CERVEL. No solamente van a encontrar efectivamente un abuso de firma en blanco, ninguna de esas personas va a desconocer el hecho de que firmó y manifestó su voluntad para que la escritura mía se pudiera inscribir en condición de independiente. Y ese es el tema de fondo de para qué este sistema está establecido. Al contrario, estas personas que han hecho esta denuncia, no solamente el Mercurio, sino que 2 personas en particular, uno de ellos que efectivamente lo hizo aquí en una entrevista, la verdad la cosa es que lo que quieren es llegar y justamente elevar una operación política para elevar los requisitos para candidaturas independientes a los cuales los partidos no han incorporado. ¿Sabes por qué? ¿Usted cree que quieren sacarlos del escenario político? Pero me voy a dar un ejemplo. Si es que los partidos han estado expuestos a los mismos requisitos que nos están tratando como viatos eventualmente de ellos de llegar y recurrir a nosotros, en la misma forma de interpretarlo, 5 candidaturas de partidos se habían caído antes de la primera vuelta en la última elección. Pero hablemos de los cuestionamientos que están apareciendo en este diario y que a usted le interesa aclarar. En este reportaje se dice que 17.000 se recolectaron, se presentaron ante la notaria en un día. No, la notaria declaró eso hoy día en la segunda, actualmente lo dijo en un determinado momento, cerró un proceso. Cuando yo te digo que después de la firma nosotros nos preocupamos de dejar con 5 bases de datos, te estoy diciendo un proceso que es su uso, llegar y comprobar sus domicilios. El Mercurio insinúa que nosotros tenemos efectivamente una cantidad de personas que están declaradas en un mismo domicilio, eso no se van a encontrar con ninguna de ellas, probablemente son las de Franco, no en el caso nuestro. Segundo término, llegar y saber si esas personas son hábiles para firmar candidatura independiente, es decir, que no militen en un partido político, no estén en la Fuerza Armada, no estén en el Poder Judicial. Te puedo asegurar que la presidenta de Corte de Apelaciones de Puntenas, en un momento determinado, terminó militando en el Partido Radical y el notario que la certificó terminó suicidándose. Eso no te va a ocurrir aquí. Cada una de esas firmas, si es que a mí me dijeran que son falsas, que no firmaron por nosotros, como ocurrió con el PRO, que en el fondo usaron firmas que efectivamente se entregaron como Marcos, como candidato independiente y terminan militando en el partido, como ocurrió con el PRI, como ocurrió con el Partido Igualdad. Bastante poco estamos hablando de este caso. Que en este caso no hay fraude. Esto es un proceso en donde la certificación notarial ocurrió al final de un proceso de comprobación de un conjunto de datos que no ocurrió nunca antes. Es más, la comprobación de los datos la hace la candidatura de ustedes, el no, comando la de hacemos ustedes. adentro notaría con los equipos de ellos. Es más, el CERVEL me entrega a mí la base de datos domiciliaria. Pero se realiza efectivamente en un solo día, el 16 de agosto, hasta el 17 porque ahí culmina ese proceso para esas firmas, como ella muy bien ha declarado. Pero lo que pasa, mira, pero entran en ese día 16, digamos 17.426 firmas. ¿Y cómo se hace? Porque dicen el mismo diario El Mercurio, tendría que haber revisado 24 personas por minuto, 12 horas seguidas. Porque venía un proceso previo, que era un poco que efectivamente involucró bastante más tiempo, no es menor. Mira, Tomás, pero hay otra cosa que dice también el diario El Mercurio que me gustaría que la aclarara. Dice que muchas personas firmaron efectivamente apoyando su candidatura con la dirección correcta, con el número de carne correcto, con la firma correcta, pero que no había nadie, ningún notario presente, que habían estudiantes y que no había ningún notario. Quiero hacer la siguiente pregunta. El gerente general del Banco del Estado, cada vez que firma una escritura, ¿lo firma la notaría con el notario al lado? Te puedo asegurar que no. Y el gerente general del Banco Santander tampoco lo hace. Bueno, cuando usted reconoce que no había un notario presente en la recolección de la firma. Pero, Matilde, te estoy contestando. Cuando ocurre efectivamente que la certificación notarial al final se da, cuando un notario dice efectivamente que tiene la certeza, como lo dice el Código Orgánico de Tribunales, que tenga la convicción respecto a la identidad de la persona y el momento que efectivamente se otorga esa voluntad, tienen la libertad para poder llegar y hacer esa acreditación. Lo hacen en escrituras públicas, lo hacen finiquito, lo hacen en una cantidad de instrumentos. Esto es un instrumento privado, no es un instrumento público por lo demás. Entonces lo que te quiero tratar de plantear
La pregunta está en que si esa certificación notarial hecha está bien hecha o no hecha. Eso es la única manera de demostrarlo. Pero es la decir, ley pide que haya un testigo de feo, la pero ley pide misma, que haya un notario presente. Matilde, pero el mismo requisito, este es un proceso que nosotros hicimos exactamente como lo hizo Arturo Alessandri para su candidatura presidencial, Francisco Javier Errázuriz, Nambiji para su candidatura presidencial, Giorgio Jackson para la candidatura actual que tuvo para diputado a la Cámara de Diputados. Entonces, yo te voy a decir, nosotros, ¿por qué estos gatos efectivamente no surgieron y efectivamente saltaron gritando eventualmente escándalo en esas candidaturas? ¿Sabes por qué no? Giorgio Jackson hizo lo mismo. Sí, en una mesa en el parque forestal, yo pasé por ella eventualmente, así que te lo voy a decir sí, con toda tranquilidad. Pero no había ningún testigo, ni siquiera algún funcionario de la notaría presente. A ver, te estoy diciendo, esa firma lo que es importante que aquí preguntarse si son fieles o no. Si es que alguien quiere llegar y justamente investigarla, te va a encontrar que no le ocurre. Es un requisito que dice la ley. ¿Cuál es la ley? La ley dice... tiene que firmar delante de un notario. No, la ley dice eventualmente que tiene que llegar y el notario hacer una afirmación, que firmaron a él cuando le llega la convicción, porque ahí establece el delito concurrente, de que esas personas eventualmente, efectivamente, la sabe por tales que lo hicieron y la sabe por tales efectivamente que lo hicieron. Esa convicción el notario lo tiene por un proceso, no es una cosa del siglo XIX que está con una lupa ahí funcionando, porque eso es lo que algunas personas desde el mundo partidos quieren llegar y convertir en esta ley, en una especie de barrera de entrada para los independientes en otras condiciones. Esta ratificación de la firma se hizo en 15 días distintos. Matilde, te voy a dar un ejemplo. Yo era militante de la democracia cristiana hasta enero del año pasado, por 30 años. Te quiero asegurar que yo tuve que ir a renunciar al CERVEL, mi militancia, porque estaba ahí en los registros. Te puedo asegurar que en 30 años jamás firmé o de juré siquiera como militante de la democracia cristiana. ¿Y sabes por qué? Porque el secretario general del partido entregaba una nómina diciendo por sí ante sí, ni siquiera con concurrencia mía, quién eran los militantes de su partido. Y eso todos los partidos hoy día que en los chicos inflaron efectivamente el registro de militantes con una declaración de un secretario general diciendo para cumplir los requisitos de 40.000 militantes para presentar 5 candidaturas a presidentes que jamás habrían podido llegar a hacer en esta elección. Entonces, yo te voy a decir, ¿de dónde? ¿A qué ha quedado la investigación? La investigación del PRO, de 20.000 firmas en blanco que terminan militando en el PRO. No te vas a encontrar con ninguna firma mía. Estamos hablando de su candidatura. Claro, pero no te vas a encontrar, pero ojo, es que a los ladrones les gusta llegar y sentir, los demás son de su mismo estilo, pero no te vas a encontrar con ninguna firma mía, ninguna, que de alguna manera diga que no firmó para llegar a inscribir la candidatura mía como independiente. Sí, pero lo que llama la atención es la cantidad de firmas que se recolectaron en muy pocos días. Te puedo decir una cosa, ¿tú has visto notarías de alto tráfico? Esas notarías de alto tráfico, ¿tú has visto? ¿Cuántas personas recolectó las firmas que logró que fueron estas 42.000 firmas? En el proceso, lo que se refiere tanto recolección de firmas como también del proceso de depuración, hubo más de 40 personas que depuraron firmas. Hubo más de 80 personas en total que participaron del proceso. Y te voy a decir con sinceridad, el proceso de depuración, al punto que nosotros empezamos a trabajar con el CERVEL el año pasado, cuando don Ignacio García todavía estaba el director del CERVEL. Bueno, en el tema de la recolección de las firmas hay jóvenes que dicen que ustedes no les han pagado, que incluso han armado un grupo que se llama Estafados Jocelyn Hall. Pero me estás dando la razón con ello. Pero qué bueno que efectivamente eso funciona a favor mío en este momento. Esos son 10 personas, en el sentido de que hay 10 personas que efectivamente están exigiendo con toda lógica eventualmente que participaron en el proceso de recolección y quieren que se les pague. Nosotros les vamos a pagar de 80 y que en la práctica quedan 10 personas, que en este momento 6 a 10 personas. Pero más allá de eso se va a cumplir. Pero te reconoce que se les debe todavía a esos jóvenes. Pero por supuesto que sí, y además está por escrito, eso no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero tratar de decir es que no peleen con un notario mío. Dejen de pelear con notarios míos o los candidatos como hizo Marco Parisi y se esconden detrás de notarios. Si quieren discutir de estas firmas, que discutan conmigo y discutan la fidelidad y la veracidad de esas firmas. Dejen de alguna manera de llegar y ser como estas fiaterías de un conjunto de abogados, porque creo que Jorge Burgos creo que fue subsecretario del Interior, ¿no? En la época se inscribió la candidatura de Arturo Alessandri, ¿Y qué hizo, señor subsecretario del Interior, en esa oportunidad cuando estaba efectivamente inscribiéndose en la candidatura de Arturo Alessandri con el mismo proceso mío? Te puedo dar el nombre de la persona que recolectó la firma de Nambiji. Se llama Eugenio González, que estaba casado con Elizabeth Armstrong, que fue concejal en La Reina, lo conozco, y con el cual hablé respecto al proceso de recolección de firmas. Usted dice que sus firmas fueron recolectadas y que son absolutamente válidas, que no hay ningún problema con esas firmas. Nada. Sin embargo, claro, el proceso se realizó en una forma que llama la atención. La misma forma que ocurrió con los demás. Que se realiza pero que la misma forma, en esta te repito, notaría en que el notario no ve. ¿Cuánto no, le cobró? Sí ve, perdón. ¿Cuánto le cobró por cada firma? Nada, y te acaba de llegar y decir efectivamente la notaría en la entrevista que hizo hoy día a la segunda que 0. ¿Y por qué no le cobró nada? Si porque la verdad las cosas es que hay muchas personas que sean, porque ¿sabes qué más? Hay personas que quieren aumentar la plancha electoral. ¿Sabes lo que pasa? Dejen de pelear con notarios honrados y honestos que efectivamente han hecho bien su pega, sobre todo con procesos que garanticen eventualmente la calidad de la firma. Yo era el principal interesado de que las firmas que
El caso de Gloria Charán, que lo hizo, digamos, por un asunto de casi contribución a la política. Ay, ¿tú te parece que eso es una cosa tan sospechoso, fíjate? Pero a lo mejor hay menos acuciosidad en algo que uno no cobra por hacerlo, ¿no? Pero te puedo decir que mucho. Yo me acuerdo que Armando Arancibia, que el presidente de los notarios me había hablado acerca de lo que es la contribución cívica. Yo le pedí hoy día a Armando Arancibia... ella por esto podría recibir una sanción. O sea, yo estoy diciendo, no peleen con ella, peleen conmigo, pero más allá que peleen conmigo, te voy a decir, yo me hago responsable de esto. Más allá de eso, que yo quiero decir, que demuestre que son falsas las firmas, pero dos, yo le pedí a Armando Arancibia, el presidente de la Asociación de Notarios, que me invite, que la Comisión de Ética de ellos me invite a mí, ¿ya? Y que yo de alguna manera pueda ayudar. Me parece vergonzoso que algunos estén tratando de elevar los requisitos para los candidatos independientes y en el fondo usan a los notarios como rehenes de esta discusión. No les corresponde. Esto es una discusión de nosotros, de los candidatos. Esto es una discusión política que está dirigida eventualmente por personas que tienen motivaciones muy directas. Yo le pediría al Ministerio Público que si quiere abrir investigación a esto, háganlo, visítenme, pero además hagan una cosa distinta. Informen cuál fue el resultado de las investigaciones de las firmas truchas de PRO, de 20.000 firmas que terminaron de candidato independiente a militar en el PRO. Que digan eso, porque eso son firmas falsas. Se nos acabó el tiempo. Oye, le agradecemos no me caí viendo para acá. Le agradecemos muchísimo que haya venido a aclarar este tema con nosotros. Ya vemos cómo resulta esta investigación judicial. Muchísimas gracias, Tomás Jocelyn Holt.